Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Hoy vamos a desentrañar el misterio, o mejor dicho, el secreto de Burak Ozçivit y Neslihan Amor Eterno. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de esa pareja que ha conquistado las pantallas y nuestros corazones, y de lo que creemos que está detrás de esa magia tan palpable que irradia de ellos. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de esas historias que te hacen suspirar, reír y llorar a partes iguales, entonces sabes de quiénes estamos hablando. Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, o lo que es lo mismo, Kemal İlhan en la aclamada serie Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Desde que esta serie aterrizó en nuestras pantallas, la química entre estos dos actores no solo fue evidente, sino que traspasó la ficción para instalarse en el imaginario colectivo. Y es precisamente esa conexión lo que ha alimentado innumerables teorías y especulaciones. ¿Es solo actuación? ¿Hay algo más allá de los guiones y las cámaras? Hoy vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa y analizar qué es lo que hace que su amor eterno sea tan especial, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante, algo que nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botoncito rojo de abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos haría muchísima ilusión tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, manos a la obra. Cuando pensamos en Burak Ozçivit y Neslihan Atagül, lo primero que nos viene a la mente es esa intensidad, esa pasión que desbordaban en cada escena de Karasevda. Kemal İlhan se convirtieron en un referente de amor trágico, de esas historias de amor predestinadas que luchan contra viento y marea. Y es que su conexión era tan real, tan cruda, que era imposible no creer en ella. Vimos sus miradas cargadas de sentimientos, sus abrazos que parecían eternos, sus discusiones que dejaban al descubierto heridas profundas, pero sobre todo, vimos un amor que a pesar de las adversidades, siempre encontraba la forma de resurgir. Y aquí es donde empieza la magia. ¿Por qué conectamos tanto con ellos? ¿Es solo por el guión, por la dirección, por la música? Claro, todo eso influye, pero hay algo más. Hay una autenticidad en su actuación que te hace sentir parte de la historia. Ves a Burak como Kemal, ese hombre atormentado pero con un corazón noble, capaz de amar con una devoción casi irracional. Y ves a Neslihan como Nihan, esa mujer fuerte, valiente, atrapada en circunstancias imposibles, pero con una luz interior que nunca se apaga. Juntos, crearon una dupla inolvidable. Pero, ¿qué sucede cuando las luces se apagan y el rodaje termina? Aquí es donde entra el secreto. A menudo la fama y la intensidad de los papeles que interpretan pueden llevar a rumores. Y en el caso de Burak y Neslihan, la química en pantalla era tan poderosa que muchos de sus seguidores soñaban con que esa relación trascendiera la ficción. Sin embargo, la vida real tiene sus propios caminos. Burak Ozçivit, ese galán que conquistó a millones con su sonrisa y su mirada intensa, encontró el amor fuera de las cámaras. Se casó con Fariye Evcen, otra reconocida actriz turca, y juntos han formado una hermosa familia. Su relación es un ejemplo de amor y compromiso, y aunque es diferente a la intensidad dramática de Kemal İlhan, es un amor real, sólido y construido en la vida cotidiana. Fariye es una mujer talentosa y hermosa, y la pareja irradia una felicidad genuina. Por otro lado, Neslihan Atagül también encontró su pareja. Se casó con el también actor Kadir Doğulu. La pareja se conoció en el set de otra serie, Fatih Arbilge, y desde entonces han estado juntos. Su relación también es un reflejo de amor y apoyo mutuo, y ambos comparten una conexión especial que se nota en las fotografías y en sus apariciones públicas. Entonces, ¿dónde queda el amor eterno del título? El amor eterno que nos cautivó fue, en gran medida, la magia de la actuación. Fue la habilidad de Burak y Neslihan para transmitir emociones profundas, para sumergirse en sus personajes y hacernos creer en esa historia de amor épica. Es el poder del arte de la actuación, de dar vida a personajes que se quedan con nosotros mucho tiempo después de haber terminado de ver la serie. Pero, ¿significa esto que no hay un vínculo especial entre ellos? Absolutamente no.
Es muy común que los actores que trabajan juntos en proyectos tan intensos desarrollen una amistad profunda, un respeto mutuo y una conexión profesional que va más allá de las cámaras. Ellos compartieron momentos cruciales en sus carreras, crearon algo que impactó a millones de personas, y eso crea un lazo único. Podemos imaginar que hay un cariño y un aprecio sincero entre ellos, construido sobre la base de una experiencia compartida tan significativa. El secreto, si es que podemos llamarlo así, no es un romance oculto, sino la maestría actoral que desplegaron. Fue su capacidad para hacer creer a millones que el amor de Kemal y Nian era, de hecho, eterno. Fue su talento para crear personajes tan icónicos que se quedaron grabados en nuestra memoria colectiva. Y es que en el fondo todos buscamos ese tipo de amor que todo lo supera, ese amor que resista las adversidades, y ellos nos lo vendieron de una manera espectacular. Pensemos en las escenas clave, el primer encuentro, las despedidas dolorosas, los momentos de esperanza, las tragedias que los separaban. Cada una de ellas estaba cargada de una emotividad que solo dos actores talentosos y con una gran química podían lograr. Burak aportó esa fuerza y esa pasión contenida, esa mirada que podía decir más que 1000 palabras. Neslihan, por su parte, dotó a Nian de una fragilidad y una resiliencia admirables, una capacidad de amar a pesar del dolor. Es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo nos presenta fantasías. Y Kara Sevda fue sin duda una fantasía cautivadora. Nos enamoramos de la idea de Kemal y Nian, de su amor prohibido, de su lucha contra un destino cruel. Y ese amor eterno que nació en la pantalla, sigue vivo en nuestros corazones y en la memoria de todos los que seguimos la serie. La belleza de estas historias reside en su capacidad para transportarnos, para hacernos soñar y para tocarnos el alma. Y Burak Özçivit y Neslihan Atagül fueron los perfectos embajadores de ese sentimiento. Su trabajo nos demostró que a través de la actuación, se pueden crear conexiones que parecen reales, que conmueven y que perduran. En resumen, el secreto detrás del amor eterno de Burak Özçivit y Neslihan Atagül no es una relación sentimental fuera de la pantalla, sino la extraordinaria habilidad actoral y la química innegable que crearon en Kara Sevda. Fueron capaces de dar vida a dos personajes que se convirtieron en un símbolo de amor épico, conquistando el corazón de audiencias en todo el mundo. Si bien sus vidas personales los han llevado por caminos diferentes, el legado de Kemal y Nian, de ese amor que parecía desafiar el tiempo y las circunstancias, perdura. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de Burak y Neslihan. Hemos analizado qué es lo que hace que su trabajo sea tan impactante y cómo la magia de la actuación puede crear ilusiones tan poderosas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creían que había un romance entre ellos? ¿Qué escenas de Kara Sevda son sus favoritas? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus experiencias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, para cerrar con broche de oro, les pido un favor enorme. Si este vídeo les gustó, si les pareció interesante o entretenido, por favor, denle un buen like. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas o de Burak y Neslihan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Con cada suscripción, nos motivan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que el amor y la magia los rodeen. Chao, chao.